Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El tema es el camino hacia el éxito y el camino hacia el fracaso. Esta clase es una clase que no solo debes escucharla, sino debes repasarla e interiorizarla, porque los conceptos que vamos a ver el día de hoy a mí personalmente me han ayudado muchísimo y estoy seguro que a ustedes también. En una ocasión les mencioné que hay dos maneras de fracasar en la vida. ¿Por qué la gente fracasa? Cuando intenta algo, cuando habla, se lo toman a mal, cuando actúa, se molestan con él, cuando tiene toda la intención de tener Shalom Bayit, de hacer algo bueno, simplemente las cosas no le salen. Investigando y analizando, me di cuenta que una de las peores cosas que puede hacer una persona en la vida es ser impulsivo, porque cuando eres impulsiva y no piensas antes de actuar, generalmente te equivocas. Les había dicho una frase que me gusta mucho decir, que hay dos maneras de fracasar en la vida. Una es actuar sin pensar y la otra es pensar sin actuar. Quiere decir, cuando uno actúa sin pensar, sino alá y se va, entonces generalmente se equivoca uno, porque no analiza y no sopesa bien sus decisiones. Pero también hay otra manera de fracasar: pensar y al final ¿qué? No hacer nada. Las dos cosas están mal: actuar sin pensar y pensar sin actuar. ¿Están de acuerdo? Si eso es lo que le lleva a fracasar al ser humano, entonces ¿qué le lleva a la persona a hacer bien las cosas y a tener éxito en su vida? La combinación de pensar y después actuar. Entonces, ese es el camino al éxito. El camino al éxito es pensar y actuar, y el camino al fracaso es hacer una de las dos, ya sea actuar sin pensar o ya sea pensar sin actuar. Vamos a entender lo malo y lo negativo de ser impulsivo e impaciente en la vida. Y analicen las veces que se equivocaron, que nos equivocamos, generalmente fue porque nos impacientamos y no pensamos bien las cosas antes de actuar. Y en ocasiones pensábamos, voy a hacer esto no lo voy a hacer, y al final no hicimos nada. Vamos a remontarnos a los primeros humanos que fallaron. ¿Quiénes fueron? Adán y Java. Dios les encomendó una mitzvah y fallaron. ¿Por qué fallaron? Si eran seres humanos elevadísimos, creados directamente por Hashem, no eran nacidos de una mujer, los únicos seres humanos que fueron creados por Dios, y no tenían ningún yetzer hará, más que uno: comer o no del fruto que Hashem les prohibió. Pero tenían todas las virtudes y defectos también que puede tener un ser humano. La primera que pecó y comió del fruto fue obviamente Java. ¿Qué argumento usó la serpiente para incitarla a que coma del fruto prohibido, cuando ella tenía muy claro que Hashem prohibió comer de ese fruto? Una de las explicaciones, dice el Midrash, que llegó la serpiente y le dijo a Java: aquí hay dos seres humanos en este planeta, pero no existen dos cabezas. Uno de los dos tiene que mandar en la casa. Le dijo: ¿quién manda en la casa? ¿Qué opinan ustedes? La mujer. Todas levantaron la mano. Le dijo: sí, la mujer, pero no es así de sencillo. Al final va a mandar el que más sabiduría tiene, ¿verdad? El que sabe más, el que tiene más conocimiento, más información y más inteligencia, ¿no? Por eso, las mujeres. Por eso este árbol se le llamaba Etz Hadat. ¿El árbol de qué? Del conocimiento. Entonces, si tú realmente quieres ser más sabia, tienes que comer del árbol. Jabá dijo:
escucho tu argumento, déjame pensarlo. Dijo, no lo pienses, porque ahí viene corriendo Adán, y si come antes que tú, él va a ser más sabio que tú. Entonces, ¿qué le hizo la serpiente a Javá? La impacientó, le hizo actuar con impulsividad, incluso la empujó al árbol prohibido, porque Javá le dijo, este árbol no lo podemos ni tocar. Le dijo, ahí está, lo tocaste, no pasó nada. La estrategia de la serpiente fue, no pienses mucho las cosas y actúa ya. Incluso el Maharal dice que ¿saben qué hizo la serpiente? Esto fue nuevo para mí. Ella empezó a comer del árbol y le dijo, mira cómo no pasa nada. Y para ella en verdad no era pecado, porque ella no había sido ordenada de no comer del árbol, pero para Javá y Adán sí. Entonces, así sin pensar, el primer fracaso de la humanidad fue actuar sin pensar previamente. Actuar con impulsividad y con impaciencia. ¿Por qué con impaciencia? Porque si hubieran tenido paciencia, ese árbol que tanto querían comer iba a ser permitido unas horas después. ¿Cuándo Hashem creó al hombre y a la mujer? ¿Qué día? Viernes. ¿Viernes a qué horas? Despuésito del mediodía. Unas horitas después, en la ciudad de Shambat, que Dios les iba a poner a Adán y Javá, ¿qué iba a haber? Manzana deliciosa para ellos. Pero no se esperaron. ¿Y saben por qué Adán comió? ¿Por qué comió Adán? Porque Javá también, cuando Javá se dio cuenta, cuando uno actúa sin pensar y con impulsividad, de repente después le cae el 20 y ¿qué dice? La regué. Pero ella no quería regarla solita. Entonces dijo que también él sea castigado. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo lo convenció? No lo convenció con argumentos, lo impacientó. Le dijo, come, 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 y estaba encima de él. Y el Midrash dice que agarró y cortó unas ramas del árbol prohibido y le empezó a pegar con él. Le dijo, ¿sabes? Desde ahí empezó el primer caso de violencia intrafamiliar registrado en la humanidad. Fue una menora. Fue una menora. Con la rama le empezó a pegar o amenazar de pegar. Y cuando uno lo golpean y tiene miedo de un castigo, de un golpe, ¿qué logras? Que deje de pensar. Y cuando uno deja de pensar, actúa sin pensar. Entonces ahí vemos lo malo de ser impulsivo e impaciente. Había también, voy a agarrar ejemplos de la Torá y después empezamos a la vida cotidiana. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Vamos bien? Ok. Estamos ya entendiendo la raíz del fracaso o de las cosas que te salen mal en la vida. Había un hombre que era muy grande y muy sabio y muy tzadik, que él era el primero de las 12 tribus. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el primero de las 12 tribus? Fuerte. Reubén. ¿Qué es Reubén? Reubén. Vean qué hijo. Tiene todas las virtudes. Sin embargo, él no fue ni el primogénito, aunque él merecía ser. Le quitaron la primogenitura. ¿Qué más le quitaron? Le quitaron el reinado. De él no salió el reinado. ¿Y qué más le quitaron? Le quitaron el sacerdocio. Los Kohanim y Levín, ¿de quién tenían que venir? De Reubén. ¿Cuál fue su problema? ¿En qué falló Reubén? Reubén en un episodio en su vida fue muy impulsivo. Y Jacob vino antes de morir, le dijo, Pajas Kamaim al tocar. Tú fuiste impulsivo como el agua. ¿Qué significa impulsivo como el agua? Cuando tú abres un estanque de agua que está muy lleno de agua y abres un canal y el agua empieza a salir, a salir, a salir, y de repente el agua se encuentra en una Y. El agua se detiene a pensar, voy para acá, voy para acá. No. ¿Cómo va? Como venga. Le dijo, tú así actuaste. Y Reubén lo dijo, no voy a entrar en detalles, lo hizo para proteger el honor de su madre, Lea. Sin embargo, se equivocó porque se metió en temas de intimidad de su padre. Y lo hizo impulsivamente. Y por eso, ¿qué perdiste? Le dijo Jacob. ¿Perdiste el reinado?
perdiste también la primogenitura y perdiste el sacerdocio. Vean qué increíble nos enseña la Torah. El reinado representa al control, al poder que uno tiene. ¿Qué tiene el rey? Tiene dinero, tiene poder. El sacerdocio representa la espiritualidad. Y la primogenitura, el hijo primogénito, es una cuestión familiar. Tú, por ser impulsivo, no mereces ninguna de las tres. Y de aquí aprendemos que la persona impulsiva no tiene éxito. Impulsivo, ni en su espiritualidad. Oye, pues yo quiero cumplir mitzvot. Sí, pues estás muy impulsiva, estás muy acelerada, así no se cumplen mitzvot. Oye, la Torah es verdad, yo quiero hacer todo. Si la persona quiere hacer todo de un golpe y quiere en temas de espiritualidad ascender incluso a niveles que todavía no está listo, ¿va a lograr tener esa espiritualidad y conexión con Dios? No, la espiritualidad se logra no siendo impaciente y no siendo impulsivo. ¿Qué más? En cuestión de primogenitura, en cuestión familiar, no puede uno tener Shalom Bait y Shalom Mishpacha si es uno impulsivo. ¿Por qué? Porque va a reaccionar de una manera negativa y va a lastimar a los familiares que tiene a su alrededor, y ni va a educar y ni va a lograr poder ser ese papá, esa mamá, ese esposo, esposa ideal que él quiere ser. Y también en temas personales, el reinado no puede ni manejar sus temas, ni sus finanzas, ni sus cosas, y se va a equivocar muchísimas veces por ser impulsivo. Avanzo un poco más en la Torah. Entonces ya vimos a Adán y Javá, impulsividad e impaciencia les costó carísimo. Reubén, y un ejemplo más. Habían dos hijos de Aarón, muy tzadikim. Tan tzadikim eran que ellos iban a reemplazar a Moshe y a Aarón. Moshe y Aarón eran los más grandes de todo Am Israel. Moshe era el profeta y Aarón era el que unía al pueblo de Israel y estaba mucho con ellos y hacía shalom entre todos. Y cuando fallezcan Moshe y Aarón se necesitaban dos reemplazos de esa categoría. Habían dos muy tzadikim. ¿Quién eran? ¿Cómo se llamaban? Nadab y Abiú. ¿Escucharon de ellos? Eran dos hijos de Aarón a Cohen muy tzadikim. Y ellos, Dios les dijo, ustedes son los sucesores de Moshe y Aarón. Para que alguien sea sucesor de Moshe y Aarón, imagínense qué categoría tiene que tener. ¿Muy alta o no? Altísima. ¿Cuál fue el problema de ellos? Que estaban ya impacientes por tomar el puesto. Y ellos siempre rezaban y decían, ojalá y se mueran estos dos ancianos. ¿Quiénes eran esos dos? Moshe y Aarón, para que nosotros ya seamos líderes. ¿Tenían la preparación? Sí. ¿Sabían Torah? Sí. ¿Eran tzadikim? El problema fue la impulsividad y la impaciencia, que van de la mano. Y tan impacientes eran por querer ser líderes del pueblo de Israel, que ¿qué hicieron? El día, ¿conocen la historia? El día de la inauguración del Mishkan, había que traer un corbán. ¿Qué es un corbán? Un sacrificio. Ellos dijeron, seguro Moshe y Aarón ya están viejitos y nosotros somos los sucesores. ¿A quién le va a pedir Dios que lo traiga? A nosotros. Entonces vamos a traerlo. Y lo trajeron, ese sacrificio, que era muy elevado, sin que Hashem les diga. Y ellos pensaron y supusieron que a ellos les tocaba. Pero hay una frase que dice, la suposición es la madre de todos los errores. Es que yo pensé que... No pienses, checa. Es que se me ocurrió, analiza. Sé una persona analítica, paciente, y no seas impulsiva. Y esa impulsividad, ellos entran al lugar más sagrado, ¿y qué pasó? Bajó un fuego del cielo y los consumió, y murieron. ¿Y fueron los líderes que estaban llamados a ser? No. ¿Y al final reemplazaron a Moshe y a Aarón? No. ¿Por qué? Por la impaciencia, por la impulsividad, por suponer cosas sin investigar previamente. Ahora vamos a pasar, ya vimos ejemplos de la Torah, ahora vamos a pasar a un ejemplo de la Gemara. La Gemara cuenta que había un jajam que me parece que se llamaba Rabbi Eliezer, que él era
el que era el jajam, el rabino principal de una ciudad muy importante, que había muchos Yehudim. El rabino vio que había mucha falta de recato en la vestimenta de las mujeres en aquel entonces, y eso provocaba pecados de inmoralidad, y estaba muy mal porque eran demasiado provocativas para los hombres que estaban en aquel entonces, los Yehudim. Y el rabino estableció reglas muy estrictas de tzeniut. ¿Qué es de tzeniut? De recato, cómo tienen que vestirse. Y no nada más eso, dijo el rabino: por regla, la mujer que no se vista bajo estas normas se tiene todo el derecho de agarrar la ropa que tiene y rompérsela en pedazos, y nadie puede reclamar nada. ¿Y esto con qué fin lo hizo el rabino? Para que nadie infrinja esas reglas, ¿ok? Está bien, a mí se me ocurrió poner ese tipo de reglas. No. Entonces este jajam así dijo: había una vez una señora caminando por la calle con un vestido, o con una, no sé exactamente cómo, que tenía un color llamativo, algo que el jajam dijo: no se puede uno vestir de esta manera. Y estaba muy llamativo. Llegó el jajam, le pidió a sus alumnos: tráeme una tijera. Llegó con esta señora: señora, usted transgredió las reglas y las normas de tzeniut que aquí pusimos. Así que le empezó a romper su vestido. Ahorita vamos a ver. ¿Qué opinan? ¿Hizo bien o mal? Exacto. Entonces la señora, muy indignada y muy molesta y muy enojada, esto lo cuenta la Gemara, va al tribunal rabínico, al Bedín, a demandar al rabino principal. Le llega una carta de demanda y el rabino principal dice: ¿cómo puede ser que alguien me esté demandando a mí en el tribunal si yo soy parte del tribunal? Llega al tribunal y le dicen: rabino, discúlpenos, usted es la autoridad principal, pero cuando usted se equivoca, también tiene que pagar por sus errores. Y aquí hay una mujer que lo está demandando a usted por romperle su vestido y degradarla y avergonzarla en público. Dijo el jajam: pero no es pusimos unas normas de tzeniut. Dijo: sí, pero esta mujer es goy, ni siquiera es de la comunidad, es una goya. El jajam, que dijo: la regué. Además, no se dio cuenta que era goya. Además es Hilul Hashem. Y ahora la mujer lo demanda al jajam por 400 monedas de oro. Imagínense lo caro que era el vestido. ¿Cuánto cuesta una moneda? Un centenario. ¿Cuánto cuesta? 400 monedas de oro. El jajam no tenía de otra. Si él siempre dice que hay que cumplir lo que el Bedín diga, pues él tiene que poner el ejemplo. Él fue con la señora y le dijo: ¿cómo te llamas? Para que te depositen dame tu número. Le dijo: ¿cómo te llamas? Le dijo: me llamo Matún. ¿Saben qué es Matún? En hebreo, ¿saben qué es la palabra metinut? ¿Quién sabe hebreo bien? Metinut es lo contrario a impulsividad. A ser tranquilo, calmado, a pensar, todo premeditado. Dijo el jajam: no hay casualidades. ¿Conocen el nombre Matún? ¿Existe Matún? Matute, ¿conozcan Matún? O Mati, a lo mejor como Matilde, ¿no? ¿Cómo te llamas? Matún. Le dijo: mira, no hay casualidades. Tú te llamas Matún porque del Shammai me quisieron decir, Matún significa calma, paciencia, que yo actué con impulsividad y yo actué sin pensar, y por lo tanto mi impulsividad y mi falta de investigar y de porque supuse que era una persona que transgredió las reglas de tzeniut que fijamos, fui y actué con impulsividad, esto me costó 400 monedas. Y la Gemara nos trae este ejemplo para que sepamos que todos podemos caer. Si Adam Arishon, si Reuben, si Nadab y Abiú, que eran tzadikim, si este jajam que era muy tzadik y falló, quiere decir que aún los grandes, cuando actúan con impulsividad, se equivocan. Y es lo que quiero que hoy, Be'ezrat Hashem, interioricemos el tema de ser gente más analítica, más reflexiva, más paciente antes de tomar decisiones y después actuar. ¿Esto de quién lo aprendemos? Lo aprendemos de Hashem. Cuando Hashem creó el mundo, ¿en cuántos días Hashem creó el mundo?
en 7, en 6 días y el séptimo descansó. ¿Por qué Dios no lo podía Hashem crear en un segundo? Sí. ¿Por qué Hashem lo creó en 6 días? Para que tú hagas un análisis y pienses, si Hashem, que es todopoderoso y que Él podría crear el mundo perfecto en un segundo, lo hizo de poco a poco, con más razón yo, que soy una persona que me falta mucho por entender, que para crearme a mí mismo, para ser grande en la vida, para tomar las decisiones correctas, tengo que ser paciente y tengo que analizar más. Vean, en Kabbalah Shabbat, decimos en Erev Shabbat, una frase muy bonita, en el Kabbalah Shabbat que cantamos en el Knis, dice, Likra Shabbat, leju ben el hakim, mekorah berajá. ¿La ubican o no? Vamos a ir al encuentro de Shabbat, porque Shabbat es la fuente de toda la verajá. Merosh mikedem nesuja sof maase b'machashava tejila. Desde el principio que Dios creó el mundo, los primeros 6 días, Dios ya pensaba, desde que Hashem empezó a crear el mundo, ya pensó que tiene que haber dentro de todos los días de carrera de la semana, un día de tranquilidad y de paz, que es Shabbat. Sof maase, al final de cualquier acción que tú hagas, de Mahashava Tejila, tiene que venir con un pensamiento al principio. Quiere decir, Dios, la tefilá se refiere, que Hashem creó el mundo pensando desde el principio qué iba a pasar al final. Hashem creó el mundo sabiendo, teniendo un plan, para que luego haya un Shabbat Kodesh. Y no pensó nada más en el Shabbat que Dios creó, pensó en tu Shabbat. Que en pleno 2025, en la carrera de la vida, tengas tú un día a la semana, que te reúnas con tu familia, con tus hijos alrededor de la mesa, que estén tranquilos un día a la semana en este mundo tan tecnológico y con tantas noticias que todos queremos saber y con tantas series y con tantas cosas, un día que tengas de desconexión de lo mundano y de conexión de Hashem, de conexión con Hashem y con tu familia. Y eso lo hizo Hashem con un pensamiento previo. Entonces, con más razón, si Hashem así lo hizo, con más razón que una persona tiene que hacer todo, Sof Maaseh B'Machashava Tejila. Cuando tú hagas algo tienes que pensar, primero que todo, ¿qué va a salir de esta acción? ¿Estaré yo contento, contenta más adelante por lo que voy a hacer hoy? ¿Dios estará contento con esto que voy a hacer? Cuando Hashem creó al hombre y a la mujer, ¿cuánto se tardó? Porque Hashem creó a todo el mundo en 6 días. Al hombre y a la mujer, dice el Midrash, se tardó 7 horas Dios. ¿Por qué 7 horas? Porque son lo principal de la creación y la finalidad de la creación. Oye, a ver, ¿cómo hago al hombre y a la mujer? ¿A quién hago más guapo? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A quién le dio más belleza? Todos los animales, dense cuenta, todos los seres vivos, el macho es el más bonito, el más majestuoso. Si tú ves un ave, 2 aves, ¿no? ¿Verdad? El que tiene colores, todo, así, plumas bonitas, es la que está toda desabrida, es la hembra. Igual los peces, todo colorido es el macho, la otra es la hembra. Pero en el ser humano al revés. ¿Quién es más? ¿A quién Hashem le dio el don de la belleza? El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso, ¿no? El hombre no le dio a Hashem, ya todo así, tosco. A la mujer le dio belleza. ¿Por qué? Porque la mujer es la verajá, desde Adán a Rishon, porque la mujer es la corona de su hogar, de su familia. Akadosh Baruj Hu pensó durante 7 horas enteras. ¿Sabes qué son 7 horas para Dios? Si Hashem todo lo sabe, todo. No es de que Hashem necesitaba esas 7 horas, es para que nosotros aprendamos. Hashem dijo, a ver, ¿dónde le pongo? ¿Cuántos ojos? 3, 4, ¿cuántos corazones? ¿Dónde le pongo la lengua? ¿Cuántas manos? ¿Cómo va a ser? ¿Erguido? ¿Cómo va a funcionar? ¿O va a ser como todos los animales? ¿Cuánta inteligencia le voy a dar? Todo exactamente a Kadosh Baruj Hu lo pensó. Para que nosotros analicemos también al hacer las cosas. A Kadosh Baruj Hu está escrito, ¿qué hace Hashem? Hashem se llama, uno de los adjetivos calificativos de Dios, es Melech. ¿Qué es Melech? Rey. Melech Yoshev. Cuando Hashem juzga al mundo, Hashem da muchas cosas, nos da todo lo bueno, porque todo lo que manda es bueno, incluso lo que creemos que no es bueno también es bueno, incluso las situaciones que no las entendemos, como las guerras o las carencias, también vienen por un bien que no entendemos por qué.
y entenderemos o no, pero todo es para bien. Pero cuando Hashem juzga al mundo, está escrito Melech Yoshev. Lo podemos entender, no es literal, o sea, es metafórico, que es el Melech Yoshev al Kiseh Rahamim, que Akadosh Baruj Hu se sienta. ¿Qué significa se sienta? Akadosh Baruj Hu para juzgar y para mandar cosas al mundo, ya sea increíbles o difíciles, todas son buenas. Akadosh Baruj Hu se sienta, y de aquí saben que aprendemos muchos halajot para los jueces, que los dayanim, los jueces, no pueden juzgar parados, se tienen que sentar. ¿Por qué se tienen que sentar para juzgar? Verá que tiene un martillo que dictaminan, pero antes del martillo del dictamen tienen que tener una báscula, una libra mental. Antes de dictaminar, tú todo el tiempo tomas decisiones y pegas con el martillo y dices, voy a ir a esto, esto no, esto lo voy a decir. Antes de dar ese golpe final, tienes que analizar, porque si Hashem es Melech Yoshev, si Hashem se sienta a juzgar al mundo, ¿qué quiere decir? Que nosotros, antes de juzgar cosas, tenemos que sentarnos e intentar entender, y si no entendemos, se vale decir, no entiendo, y no estoy capacitada para juzgar esta situación. No pasa nada decir, no entiendo. Pero ¿qué es Melech? Rey. Rey, escuchen esto bien, que nos va a servir mucho en la vida. Se escribe Mem, Lamed, Kaf, ¿verdad? Melech, Mem, Lamed, Kaf. Son las iniciales de 3 partes del cuerpo. Mem es Moach, Lamed es Lev y Kaf es Kabed. Vamos a analizar. ¿Qué es Moach? Cerebro. Primero, antes de juzgar, piensa. Después de pensar, Lev. ¿Qué es Lev? Siente. Porque tú puedes decir, yo pienso así, pero no estás sintiendo. Hay pensar y hay sentir. Sentir es ver más a futuro qué puede pasar, qué puede él sentir si yo lo hago. ¿Cómo se puede sentir? Oye, yo le tengo que decir esto. Y sí, tienes razón que se lo tienes que decir, pero ¿cómo se va a sentir? Y después viene el Kabed. Kabed es el hígado, que es la sangre. La sangre hace que la persona actúe. Ese es el orden correcto para en tu vida ser un rey, una reina. Primero pensar las cosas, después sentir lo que tú sientes y lo que sentirían los demás si haces o no tal o cual cosa. Y después, ¿qué toca? Actuar. Porque si te quedas en el pensamiento y no actúas, esa es la otra manera de fracasar. Estar pensando y al final no actuar. El mismo Dios que es todopoderoso, cuando juzgó juicios severos, primero lo analizó muchísimo. ¿Quiénes eran las 2 ciudades que pecaron muchísimo delante de Hashem? Sedom y Amorá, Sodoma y Gomorra. Pecados, lo peor que hay. Asesinato, adulterio, robo, todo. Llegaron los ángeles. Dios tiene un sistema de juicio celestial que tiene acusadores y tiene defensores. Llegan los ángeles delante de Hashem y le dicen, Dios, hay unas ciudades que están pecando mucho delante de ti. ¿Qué dice la Torah? Heredana ver, dice Dios, voy a bajar a ver. ¿Qué es voy a bajar a ver? Dios puede ver todo desde arriba. Otra vez, no es para Dios, es enseñanza para nosotros. Hay veces somos muy impulsivas al regañar. Una de las reglas más importantes en educación es no regañes a tu hijo sin investigar antes. Te hablan de la escuela y directo, no puede ser. No, espera. Escucha el otro lado, ¿verdad? Oyes llorar al chiquito, están jugando y directo vas a regañar al grande. Porque si está llorando el chiquito, seguro la grande le pegó. ¿Quién te dijo? A lo mejor es su sistema de refugio contigo, que él sabe que cuando llora, entonces vas a regañar al grande. Tienes que investigar. ¿Y quién más de los seres humanos bajó a investigar antes de sancionar? Moshe Rabbenu. ¿Dónde estaba Moshe cuando el pueblo de Israel hicieron el peor pecado, el pecado del becerro de oro? Estaba en el cielo, recibiendo la Torah de Hashem. Le dice Dios a Moshe, oye, tu pueblo pecaron. ¿Qué pecaron? Hicieron un becerro, están bailando con el becerro, festejando el pecado, que eso es peor aún. Ay, pecar, me ganó el Yetzer Hara. No, están festejando, comiendo, bebiendo, haciendo
pecados de adulterio e inmoralidad. Y tu pueblo, así le dijo Hashem a Moshe, no merecen recibir la Torah. ¿Qué le dijo Moshe a Dios? Déjame bajar. ¿Por qué quería Moshe bajar? ¿Se va a unir a la fiesta? No. ¿Comprobar? ¿No le creía a Dios? Para hablar, ¿no? Le dijo, sí le creo a Dios. Claro, si Dios me dijo que pecaron, pecaron. Pero aquí aprendemos una enseñanza. No se puede sancionar y juzgar antes de verlo con tus propios ojos. Sí, Dios me dijo y le creo 100% a Hashem, pero no lo he visto. Y no soy nadie como líder del pueblo de Israel para juzgar, para castigar, para sancionar, sin antes ver con mis propios ojos lo que está sucediendo. De aquí aprendemos nuevamente a no ser impulsivo. Y esto nos va a ayudar muchísimo para la educación de nuestros hijos, nos va a ayudar mucho para el Shalom Bait. Pero por otro lado, yo les quiero plantear una pregunta. Una de las mejores virtudes de la persona es la agilidad. Así es el Pirkei Avot. Tienes que ser ágil al actuar. Entonces, si son, no es una contradicción. ¿Qué significa agilidad y qué significa impulsividad? La agilidad es buena y la impulsividad es mala. Hay una diferencia. Impulsividad es actuar sin pensar. Y agilidad, ¿saben qué es? Después de pensar, ir inmediatamente ¿a qué? A actuar. Esto es una lección de vida. Y la gente que es así, créanme, pocas veces se equivocan en la vida. Piensan bien qué hacer, qué no hacer, y después no posponen lo que hay que hacer, sino van rápidamente y actúan. Así era Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era un hombre que no era para nada impulsivo. Siempre lo pensaba, siempre lo meditaba, siempre lo analizaba. Pero después lo que tenía que hacer con Am Israel, lo hacía inmediatamente. Porque cuando tú vas muy aprisa en la vida, no puedes analizar tanto. Por eso Hashem, hay veces nos pone stops. ¿Ok? De repente atoraste en el tráfico. De repente te pasa que te tienes que quedar en tu casa, o que te hacen esperar mucho tiempo en una fila y se te acabó la pila del celular, y esos momentos son para que analices hacia dónde vas en tu vida. Y hay veces esos stops nos los buscamos nosotros, y está bien. Venir al CNIS es un stop, tomar una clase es decir hacia dónde voy. Saben que hay una investigación que cuando una persona maneja, cuando tú estás conduciendo un vehículo, si vas a una velocidad normal, más o menos de 80 kilómetros por hora, no sé exacto los datos, pero por ahí, tienes un campo de visibilidad de 180 grados. O sea, puedes ver de espejo a espejo, lateral. ¿Por qué? Porque vas a una velocidad que puedes ver. Cuando tú vas más de 90 kilómetros por hora, se te va reduciendo el campo de visibilidad porque vas muy rápido. Entonces te es difícil voltear a los espejos. Y cuando volteas no ves todo porque vas muy rápido. Y hay una estadística que cuando vas a más de 140 kilómetros por hora, tu campo de visibilidad se reduce, no lo van a creer, al 30%. Y por eso suceden muchos accidentes automovilísticos en altas velocidades. No por la velocidad en sí, sino porque estás nada más concentrada en lo que vas y no puedes ver a tu alrededor. Y eso hay que hacerle copy-paste en la vida. Que hay veces hay que ir rápido a hacer algo después de haberlo meditado bien. Pero si todavía no lo pensaste bien, para y tómate tu tiempo para tomar la decisión. En lo personal, les voy a decir algo personal, para poder dar clases y hablar delante de ustedes, es mucho más importante la preparación que la clase en sí. Y más cuando hay momentos tipo previos a las fiestas como el Elul, que como comunicadores, como Rabanim, tenemos muchas derashot, muchas conferencias. Es muy difícil pararte a hablar. Si te dicen, párate y habla algo, entonces vas a hablar tonterías. Pero hay previo tiempo que si te haces ese tiempo de reflexión, por ejemplo en el Elul, yo tengo, Baruch Hashem, con la ayuda de Hashem, muchas clases. ¿Qué me sirve mucho para el Elul? No el Elul en sí, sino el mes previo de vacaciones. Preparo ahí todas las clases. Ya es nada más llegar antes de la clase, repasar los puntos,
pensar los puntos y transmitirlos. Y eso es en todo. Y aunque tú no seas comunicadora o conferencista, ¿qué crees? Sí eres, porque tu público, tu audiencia, son a lo mejor 3 niños desobedientes que no te hacen caso para ir a dormir, y tú tienes que ver cómo les vas a decir. Pero si tú llegas y lo primero que te sale, a lo mejor estás lastimando, a lo mejor le estás pidiendo algo a tu hijo que no es capaz de hacer o que no está listo en ese momento. Por lo tanto, quiero que nos fortalezcamos en este tema del metinut. ¿Qué es metinut? De la paciencia, de la reflexión en 3 áreas de la vida: Machshavá, Dibur y Maase. Y a esto me refiero que si lo hacemos, Bezrat Hashem nos va a cambiar la vida. Primero que todo, en el pensamiento. No hay que pensar impulsivamente. ¿Qué es pensar impulsivamente? Piensa uno sin analizar qué piensa o qué no piensa. Por ejemplo, pensamientos positivos o negativos. Muchas veces, pues como vengan. Y eso, si no los controlamos, ¿qué nos da? Nos da ansiedad, nos hace sentir miedo. O a veces alguien llega con un pensamiento negativo. ¿Y tú qué le dices? No pienses negativo. ¿Eso soluciona? No soluciona. Porque una emoción negativa no se desarma decretando que no sea. O sea, si tú le dices, oye, es que tengo miedo, no tengas miedo. ¿Sirve ese consejo o no? O estoy preocupado, no te preocupes. Gracias por el consejo, me encantó. ¿Sirve de algo? No sirve. ¿Y saben qué tampoco sirve para las emociones? Tratar de desarmar una emoción negativa con otra. Estoy enojado y me enojo conmigo mismo. ¿Por qué me enojo? Si yo me había propuesto no enojarme. Entonces una emoción negativa no se quita con otra. Entonces lo que hay que hacer es validar esas emociones y analizar. Les voy a decir algo personal. Ahorita en estos momentos de guerra, Jajam Raúl Askenazi y un servidor somos muy amigos. Tenemos hijos de la misma edad, en edad de yeshiva, que se van a Israel. Entonces desde el principio estábamos hablando, oye, ¿los mandamos a Israel? ¿No los mandamos? Entonces yo siempre fui el que le decía al Jajam como que más, muy amigo mío, pero oye, ¿y si pasa algo? Ya, Bezrat Hashem van a ir a estudiar Torah, Hashem los va a ayudar. Entonces, pues llevan ahí 10 meses tranquilos en Israel, sí, con el tema de Gaza, que estamos pidiendo mucho, pero ya cuando se desata esta situación difícil con Irán y los ataques, y bajar al refugio, me dice Jajam Raúl, antier, me dice, esto es lo que yo no quería que pase. De que estén en el refugio, todo va a estar bien, pero pues todo lo que ellos están viviendo. Le dije, Jajam, la verdad tienes toda la razón. Yo tampoco hubiera querido que pase, pero mira, pues nosotros somos de alguna manera los que transmitimos Torah y los que transmitimos Emuná. Y pues ahora nos toca fortalecernos en todo aquello que transmitimos. Todos pasamos momentos difíciles, pero pues ahorita nos tocó. Y hay todo tipo de comentarios. Hay gente que nos ha dicho, ¿no? Sabiendo que está mi hijo allá, no, mira, todo va a estar bien, no te preocupes, ten emuná. Escuché de un jajam que ahorita que suenan alarmas en Israel. Ahora, una mamá con hijos chiquitos, 4 de la mañana, ahorita acabo de hablar con mi hijo antes de la clase, me dijo que no han dormido una noche seguida desde que empezaron, todo el tiempo, 2, 3, 4 de la mañana. Entonces pues el estudio tampoco pueden rendir igual, no están tan concentrados. En Israel ahora no hay escuelas, entonces imagínate, están las mamás con los hijos todo el tiempo. Despierta a tu hijo chiquito 2, 3, 4 de la mañana porque tienen que bajar al miklat, al refugio. Ahora si es bebé, está bien, pero si es un poquito más grande, mamá, ¿por qué bajamos al refugio? No, es que pues hay guerra. ¿Y qué? No, pues pueden caer misiles. Y los papás pues ven un poco de noticias. ¿Y si cae un misil y nos morimos todos? Esos son comentarios que un niño puede decir. Que todos los niños lo piensan o lo dicen. Entonces escuché de un jajam que estaba diciendo, tú nunca le digas, no, tú tienes que tener emuná y no tienes que tener miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Que no tienes emuná o qué? ¿Que eres un niño chiquito? ¿Eres un bebé? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás totalmente descalificando
la emoción que siente el niño. Entonces hay que decirle, es normal tener miedo, también los adultos tienen miedo, y cuando tú tienes miedo y hay una voz interna que te dice, oye, ¿y si esto pasa? Tú eres una persona adulta que también tienes ese niño interior que tiene miedo, y lo que tienes que hacer es decir, vamos a hacer lo que está en nuestras manos, vamos a bajar al refugio, vamos a respirar tranquilamente, sabiendo que Hashem está con nosotros, nos fortalecemos en fe, y sí, tenemos miedo porque somos seres humanos, pero también somos Yehudim y tenemos mucha fe y sabemos que Hashem está con nosotros, y mientras más fe tengamos, más protección de Hashem atraemos hacia nosotros. Entonces ahí estás validando. Vean, una persona me mandó un mensaje porque tuvimos una clase el domingo en la noche, a lo mejor varias de ustedes entraron al Zoom o la escucharon. Entonces Jajam Raúl y un servidor, entonces el Jajam Raúl estaba un poquito quebrado, ¿no? Porque está también su hijo Eli allá, que Bezrat Hashem, tanto su hijo como David mi hijo y como todos los que están ahí, mexicanos y no mexicanos, israelíes y hayalim, y todos le pedimos a Hashem que todos regresen beshalom a sus casas. Entonces les escribo lo que me mandó una persona, un amigo, que me sentí acompañado, me sentí comprendido y no juzgado. Dice así: querido amigo Jajam Sali, sé que no hay palabras suficientes para tranquilizar esta angustia que sientes de tener un hijo en Israel en estos momentos de zona de guerra. Debe ser una carga pesada para el corazón. ¿Qué está haciendo esta persona? Primero está empatizando, pero quiero que sepas que no estás solo. Siempre está en compañía de Hashem. Las oraciones de todo Am Israel, la espera silenciosa, todo eso es una fórmula profunda y poderosa de acompañarlo, aunque no estés ahí físicamente. Te envío todo mi apoyo, mi compañía y la esperanza de que pronto vuelvan a reencontrarse sanos y con el alma entera. Que llegue ya el Mashiach y que no exista ni se escuche más de guerras. Entonces no sé si lo sacó de ChatGPT o se le ocurrió, pero me ayudó porque ¿qué sentí? Empatía. Sentí que la emoción está compartida. Entonces hay veces vas a tener a alguien que lo haga, pero hay veces lo tienes que trabajar contigo misma y no dejar que tus pensamientos vayan y divaguen. Hay gente que es impulsiva, no en acciones, en pensamientos. Ya construyó castillos en el aire y lo peor es que ya se los creyó. No nomás se los creyó, ya los está viviendo. Ya estoy ahí en ese problema, con ese sufrimiento, en 10 años, con esa carencia, y ya. Y eso es ser impulsivo en el pensamiento. Entonces, primero que todo, hay que ser paciente y hay que ser reflexivo en la parte del pensamiento y analizar qué pensamiento me suma, qué pensamiento, ya sea sobre mi vida o sobre el otro, me puede ayudar en la vida. Número 2, en el tema del habla. Cuando una persona dice, hay que cuidarse muchísimo, porque hay palabras que uno dice y la dijiste de manera impulsiva y después lastimaste, y luego llega la otra persona y ahora explícale que estabas enojado, pero no fue tu intención. Y él ¿qué piensa? Él piensa, no, si lo dijiste enojada es porque lo pensaste y eso es lo que tú sientes en realidad. Y ese adjetivo calificativo se le puede quedar a la persona y es muy difícil. O hablas mal de alguien y ese alguien se enteró que tú hablaste mal y es de verdad un comentario que destruyó toda la relación que había entre ellos. Entonces no pienses, no, yo sí me cuido, porque una persona piensa que generalmente no es impulsivo. Ustedes saben que el Hafetz Haim, él hizo un libro muy famoso que se llama Hafetz Haim, por eso el Jajam se llamó así, por su libro. Él vendía sus libros a domicilio. Así no habían hace 100 años, habían tiendas, pero no era tan, no se podía difundir, no había tanta publicidad. Y como el Hafetz Haim estaba convencido, fue el primer libro de Alajot Lashon Hara que salió como un compendio, porque antes estaban las Alajot de Lashon Hara, de lo que es hablar mal, distribuidas en diferentes libros. Entonces el Hafetz Haim iba casa a casa y tocaba la puerta. Una vez le abrió una señora, le dijo, ¿a qué viene? Dijo, yo vengo a vender. ¿Qué vende? Libros. ¿De qué es tu libro? Es de Lashon Hara. Dijo, no, en esta casa no hablamos Lashon Hara, pero súbete a la casa de arriba, la vecina de arriba, ella habla mucho Lashon Hara, véndele a ella. Uno cree que no, pero sí.
Como dijo uno, me dijeron, oye, ¿no quieres entrar a un chat de la Shonara? Dijo, está buenísimo, voy a entrar a un chat, me voy a enterar de todos los chismes, de todo. Entra al chat y ve que son puras alajot de la Shonara. Esto no se puede hablar, esto no se puede, es haram hablar mal del otro. Hay que cuidarse de no hablar impulsivamente mal de los demás, de no decir comentarios que lastiman. Y por último, dijimos Mahshava, Dibur y Maase. En todas tus acciones, otra vez, la frase que dijimos de Kabbalah Shabbat. Sof Maase Bemahashava Tehilá. Cuando haces algo, piensa ¿qué voy a decir yo de esto que estoy haciendo hoy, más adelante, a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Y qué va a decir Hashem? Dios está contento con esto que voy a hacer. Y dice Shelomo Amelech, si no sabes, consulta, aconséjate. Dios se aconsejaba con Moshe Rabbenu, que es un ser humano, es mucho más chico que Hashem. Dios se aconsejaba con los malachim. Hashem se aconseja con los ángeles. A ver, vengan. Como rey del mundo, ¿qué opinan? ¿Hago esto? No. Hashem sabe todo. Pero Él lo hace para que aprendamos nosotros a consultar antes de actuar impulsivamente. Vean, cuando uno actúa impulsivamente, aún lo bueno puede ser malo. ¿A qué me refiero? ¿El amor es bueno o malo? Es bueno. Que haya amor, ¿verdad? ¿Saben cuánta gente se casa impulsivamente? Pero se casó. Es bueno formar una familia. No pensó si lo quiere, si no lo quiere. La presionaron, se comprometió, después se casó. Y cuando ya está casado o casada, empieza a pensar, oye, no habré, antes de haber sopesado las cosas, me casé por presión, por todo, y luego empiezan los arrepentimientos, y o vive infeliz, o Barminan, hay que separar una familia cuando ya hay hijos de por medio, nada más por una decisión impulsiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? El amor es maravilloso, pero piensa si realmente lo amas, si realmente es para ti. Ahora, los que ya estamos casados, que no piensen. Ya, si Hashem ya me lo puso, esto es para a futuro. Cuando ya estás, ya, Hashem ya me lo manda. Ahora, existen 4 elementos, los cuales Dios creó el mundo, y estos 4 elementos están en cada ser humano. Es la tierra, fuego, aire y agua. El más bajo de todos, ¿cuál es? Tierra. Que tierra es lo que representa a la flojera, representa a la pasividad, pero tiene su lado bueno. Su lado bueno es no estar. ¿Por qué Hashem creó a gente tierra? ¿O por qué a todos tenemos elemento tierra? Porque existe también esto de tener los pies en la tierra. No vayas tan rápido en la vida sin analizar antes. Y esto es lo bueno incluso de la tierra. Había una vez un jajam muy grande, que todas escucharon de él. Rabbi Meir Baalanés, ¿grande o no? Enorme. Había gente muy mala en su ciudad, muy mala. Y eran tan malos que discutían con el jajam y lo insultaban al jajam. Y cuando el jajam decía algo que hay que hacer o que no hay que hacer, lo contradecían. Entonces, uno de sus alumnos le dijo, jajam, usted es el jajam más grande, sus verajot se cumplen. ¿Por qué en lugar de verajá no les echa, que es lo contrario de verajá, de bendición, una maldición a esas personas? Y ya, que les pase algo, o que se vayan de la ciudad, o que se enfermen, o que se mueran, ya es gente. Entonces Rabbi Meir, al principio, ¿qué pensó? Dijo, no está bien, ¿cómo va a sacar una maldición de mi boca? Dios me dio un poder de bendecir, no lo voy a usar. Pero después de que lo seguían fastidiando tanto al jajam, dijo, oye, después de todo no está tan mala la idea. Un día le dijo a su esposa, oye, ¿qué opinas? Porque una persona tiene que consultar, dice la Gemara. El hombre, hay veces, tiene una parte de impulsividad, que la mujer tiene algo que se llama biná. ¿Qué es biná? Más entendimiento, ¿verdad o no? Más analizar. Así dice la Gemara. Antes de hacer un negocio, consulta con tu esposa. Antes de tomar una decisión importante, consúltalo. Entonces, esta mujer era analítica. ¿Qué dijo? Ay, no, la mujer dice, mi sexto sentido no me falla. Ojo de loca no se equivoca, ¿verdad? Así. Entonces, ¿qué dijo ella?
Le dijo, ¿cómo que los vas a maldecir? Está mal. Tú, el jajam grande, vas a sacar una maldición de tu boca. Pero me están fastidiando todo el día. Mejor pídete tefilá para que hagan teshuvá. Dijo, estos no van a hacer teshuvá ni cuando vengan, ni en 20 reencarnaciones. Dijo, tú pídete tefilá. Y Rabbi Meir empezó a dejar de guardarles rencor a estas personas. Por más grande que sea, será un ser humano. Le dolía que había gente que lo saboteaba todo el tiempo. Y empezó a pedir tefilá por ellos, por el consejo de su esposa, hasta que hicieron teshuvá a estas personas. Vean qué increíble que hasta alguien muy grande podría haberse equivocado y tener una mancha muy grande en su carrera, que dio miles de verajot a muchas personas, pero una vez por enojo maldijo. Barminan, ¿qué hubiera pasado? Ya no sería el mismo Rabbi Meir Baalanes. En una ocasión también una persona tenía un negocio, todo estaba bien, hasta que llegó alguien y abrió el mismo negocio de los mismos productos enfrente de él. ¿Qué pasaría si tú tienes un negocio, no sé, de papelería, y abre alguien el mismo negocio enfrentito de ti, al ladito de ti, con los mismos productos? ¿Qué haces? No, lo mato yo. Pero los que tenemos fe, ¿qué sabemos? Que la parnasá, si alguien abre un negocio, si alguien te hace la competencia, te va a faltar un centavo de lo que Hashem te dictaminó. No, la parnasá es de Dios. El éxito, el sol sale para todos. Y esta vida es una bendición, no es una competencia. Si él quiere hacer competencia, que la haga. Pero él no lo entendía. Fue con un jajam muy grande. Esto pasó hace cientos de años. Le dijo, jajam, ¿por qué no le echa una maldición a este competidor? Ya, que le vaya mal en su negocio, que cierre. Le dijo el jajam, ¿por qué una maldición? Le dijo, me está haciendo la competencia. Le dijo, una pregunta. Cuando tú vas a trabajar, ¿cómo llevas tú tu mercancía? Le dijo, no, pues en una carreta. ¿Jalada por quién? Por caballos. No habían coches en aquel entonces. Le dijo, ¿y qué pasa cuando los caballos tienen sed? No, pues los tengo que llevar al arroyo, al río, a tomar agua. ¿Has observado, le dice el jajam, cómo toman agua los caballos? Le dijo, sí. Curiosamente el caballo se agacha, empieza a patear el agua y luego toma agua. Le dijo el rabino, ¿sabes por qué el caballo patea el agua y mete la pata en el agua antes de tomar? Porque el caballo se agacha a tomar agua y de repente, ¿qué ve ahí? Otro caballo. Él no sabe que es su reflejo. Entonces él ve otro caballo y le dice, oye, ¿qué te pasa? Aquí hay fila, fórmate. Voy yo. Él cree que hay otro caballo que le está quitando su agua. Entonces se agacha y otra vez lo ve. Entonces lo intenta patear. Y cuando mete la pata al agua, ¿qué sucede? Se mueve el agua y ya no ve su propio reflejo. Y el caballo está tranquilo y toma agua. ¿Pero qué agua tomó? Tomó agua turbia. ¿Por qué tomó agua turbia? Porque al meter la pata se levanta la tierra y toma agua sucia. El jajam le dice, cuando tú le deseas el mal a la otra persona, que le vaya mal, lo que te va a llegar a ti de por sí te va a llegar. Nada más que ya te llega sucio, ya te llega sin verajá. Porque en lugar de tú dedicarte a lo tuyo y decir, Hashem a mí me manda la parnasá, yo me dedico, oye, pero él está trabajando, no hay competencia aquí. Dios tiene para mandarle parnasá a todo el mundo. Lo único que estás logrando es que estás ensuciando lo que de por sí te va a llegar. Entonces le dijo el jajam, yo no me presto a eso, a maldecir a tu competidor. No nada más no me presto a eso, te aconsejo que tú mismo le desees también el bien a él, y eso va a hacer que te llegue Be'ezrat Hashem a ti. Eso se llama pensar, no porque el primer pensamiento, ¿cuál es? No, pues que le vaya mal, ¿qué le pasa? Entonces vamos a hacer una conclusión de esta clase. Les voy a dar 3 puntos, bueno 4. Punto número 1, ustedes son lo máximo. Gracias por venir a la clase. Que Hashem las bendiga y que tengan pura verajá. Porque realmente venir a una clase es un gran zehut y de verdad las admiro mucho. Punto número 2, nunca actúes sin pensar. Primero piensa, sof ma'aseh v'machashavá tehilá, y piensa esto, ¿qué diré yo más adelante por lo que estoy haciendo hoy? ¿Y qué dirá Hashem? Si estará contento Dios por lo que yo estoy haciendo. El otro punto es paciencia al hacer las cosas, no seas impulsiva. Y por último, no pienses sin actuar. Piensa y actúa.
si la fórmula del fracaso es pensar sin actuar o actuar sin pensar, la fórmula del éxito es pensar, analizar, incluso hay veces vale la pena aconsejarse y después, Be'ezrat Hashem, actuar. Y cuando tú lo haces, y si analizas, último punto y ya, y si analizas y llegaste a una conclusión errónea, más vale que no analizar. Porque por lo menos dices, bueno, hasta aquí llegó mi cabeza, lo analicé y pensé esto. Oye, te equivocaste. Hashem no te lo va a reclamar, porque por lo menos analizaste. El error de la persona es actuar sin analizar. Esta clase creo que nos puede ayudar a ser gente reflexiva, a ser gente analítica y después obviamente actuar con agilidad para así tener éxito y mucha verajá en la vida.